Aguafiltro patrocina este espacio. Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Y como todos los lunes llegamos a ese momento esperado, de momento por todos los que estamos aquí todos los lunes. Esperamos que Pedro Sánchez llegue porque nos entretiene este final de programa siempre con un caso nuevo que nos pone los dientes largos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bien hallados. Buenas tardes, compañero. Hoy traemos una cuestión que más que un caso fue el principio del final de la Segunda Guerra Mundial, aquel conflicto bélico que se llevó por delante más de 50 millones de personas, por dos cuestiones distintas. Primero porque le cogí el guante a Iñaki cuando me hablaba de las tramas de los servicios de inteligencia, de los espías. Hoy traemos el espionaje y el contraespionaje, la información y la contrainformación. Lo importante de esta materia para los gobiernos que quieran salvaguardar la paz en sus países. También lo traemos porque el próximo 30 de abril se cumplirán 78 años del día D, de aquella invasión o vuelta a tomar Europa por las tropas aliadas. Pero lo más curioso es que el 30 de abril de 1943 se pone en marcha lo que se denomina Operación Carne Picada, donde las playas de Punta Umbría, aun estando lejos de los campos de batalla propiamente dicho, se tornan esenciales para el triunfo aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Punta Umbría, Huelva, sí, aquí al lado. Que tú di que ahora mismo dices tú, bueno, ¿qué relación tiene? Porque no tiene nada. Nosotros desde luego teníamos aquí lo nuestro con el caudillo. Éramos, claro, en principio, una nación que no estábamos aparentemente del lado de nadie. Bueno, Franco siempre ha querido entrar con Hitler. Lo que pasa es que después de lo que no tenía un duro. Y de terminar la guerra española. La verdad es que urdieron un plan que les salió de auténtico lujo y todo de película. A partir de lo que tú comentes, de ese ahogado que apareció en la playa. Ahora vamos a ir impulsando. Sí. ¿Qué ocurre con la Operación Carne Picada o Mincemeat? Fue un plan británico pensado y estructurado por el MI5, que era donde pertenecía James Bond, el servicio secreto inglés, ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial para convencer al alto mando alemán de que las fuerzas aliadas, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Francia, lanzarían la invasión desde Grecia, Córcega y Cerdeña. Bueno, volvemos en 1 minuto y medio y de todo eso nos enteramos ya. Onda Capital, 95. Comentábamos que había que estructurar un plan sumamente inteligente, previsor, donde la inteligencia táctica era fundamental, es decir, el espía inglés que lo organiza, prevé lo que va a ir pasando en cada estadio o en cada episodio. No, perdona, espía inglés, esto no fue cosa de Roosevelt y Winston Churchill.
Ellos son los que le dan el visto bueno. Ah, vale. Hemos dicho que había que convencer a los alemanes de que la invasión iba a entrar por el Peloponeso y Grecia, por un lado, y por las islas de Córcega y Cerdeña por otro. Es decir, ellos tenían que entender que se les iba a atacar desde el Mediterráneo. Vale. Todos conocemos que la mayor parte del territorio europeo sufría el acoso del ejército nazi, provocando con ello que miles de personas sufriesen y centenares de miles de personas perdieran la vida de manera sistemática en los campos de concentración, y donde no solo se ejecutaban a los soldados, se bombardeaban a los civiles. El desgaste de la sociedad era brutal. El alto mando aliado necesitaba invadir Europa, recuperar Europa, echar a los alemanes, acabar con el régimen nazi. Para ellos no solo hacían falta tropas y suministros, también se necesitaba de la implicación del espionaje y el contraespionaje. Técnicamente hablando, ¿qué es el espionaje y el contraespionaje, o la inteligencia y la contrainteligencia? ¿Qué es esto? La función de la inteligencia y de la contrainteligencia, leo textualmente, es aquella que desarrollan los organismos especializados del Estado. Es decir, cualquiera no vale para trazar y para ejecutar un plan de este calibre. Donde hay que utilizar medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir las amenazas. Hemos dicho con la difusión de información. Fíjense lo que hacen con un cadáver que muere en un hospital de Londres. Era un indigente, alto, delgado, con la cara enjuta, como de estar bregado en la guerra y de andar metido de lleno en la Segunda Guerra Mundial, y de algún modo había que engañar a Hitler para que moviese las tropas del ejército nazi. Las tenía que quitar de vigilar las costas. Es decir, si el ataque se llevó a cabo desde la costa sur de Inglaterra, se le hizo pensar a los nazis que se iba a hacer desde el otro lado, desde la otra orilla, desde la Mediterránea, y se consiguió el engaño. El engaño fue perpetrado por un capitán, Ewing Montagu, oficial de la inteligencia militar británica, del MI5. Este señor además era escritor y abogado de prestigio. Le traslada lo que había pensado a Churchill, primer ministro del Reino Unido, y a Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, y no dudan en dar vía libre a la operación y poner a su disposición cuantos medios fuesen necesarios. El capitán Ewing estaba utilizando la contrainteligencia. Sabía que España, aunque pretendía vender al mundo que estaba siendo imparcial, pero por un lado le daba el sitio a los ingleses por el Peñón, y por otro lado le daba el sitio a los espías nazis, que el MI5 los tenía perfectamente localizados en la península ibérica. Este hombre
decide que el último día de abril del año 1943, en la madrugada anterior, un submarino va a abandonar un cadáver frente a la costa de Huelva. Cadáver que José Antonio Rey, de origen portugués, sale a pescar el hombre, como hacía cada mañana temprano, navegaba muy próximo a la costa de Huelva, entre Punta Umbría y el Portil, que lo conocemos todos, que hemos paseado por allí, que hemos cogido coquina, que nos hemos tomado un helado, el cual había echado las redes cuando ve que atrapa algo de peso. Pero es curioso porque Huelva, Pedro, porque si viene de Inglaterra le coge más cerca la parte de Galicia, de soltarlo ahí, que tiene que bajar hasta abajo con el submarino. Es curioso. Porque... Cuando en la costa que yo te digo está mucho más cerca. ¿Por qué Huelva? Porque Huelva tenía una embajada alemana en aquellos entonces. La embajada alemana era y es hoy en día el refugio de cualquier espía. Entonces ellos... Y ahora vamos a ir avanzando un poco, que verás por qué en Huelva. Este hombre recoge los aparejos y descubre el cadáver de un hombre con uniforme militar británico. El pescador saca el cuerpo, lo lleva a la playa. El cuerpo portaba una enorme mochila militar. En tierra da aviso a las autoridades y el ahogado llevaba los papeles encima que le identificaban como el comandante William Martyr. Es decir, aparece con un uniforme de oficial, lleva encima documentación de comandante de la Royal Marina y natural de Gales. El oficial había aparecido, como ya hemos dicho, muy lejos de los escenarios bélicos, pero quien lo lanza al agua, lo lanza con un paracaídas. O sea, con un arnés y un paracaídas. Bueno, no venía en un submarino. Claro, pero el engaño fue completísimo. Continuamos un poco. Decimos que aparece este hombre inmediatamente. Las delegaciones diplomáticas en Huelva, como hemos dicho, tanto británicas como alemanas, se pusieron rápidamente a transmitir la noticia y a pedir al alto estado de cada sitio que qué hacían, que qué pasaba. Y una cosa curiosísima, el supuestamente ahogado, llevaba sujeto con grilletes a una de sus muñecas un maletín con lo que resultó contener un botín de guerra. ¿Cuál era ese botín de guerra? La documentación secreta de la ofensiva aliada por el Mediterráneo, sí, que sería lanzada desde Grecia a través de Córcega y Cerdeña. La prensa londinense inmediatamente se hace eco de la noticia, publicando el hallazgo del oficial en las costas del sur de España. Esto también estaba medido. La prensa se tenía que hacer eco del hallazgo de esta persona para hacer creíble el montaje. Pero además lo hicieron bastante bien, porque le adjudicaron una novia, le adjudicaron deuda, le montaron una vida, disputas familiares y además cosas para que el engaño fuera total. Y estábamos hablando de un transeúnte indigente que fallece de neumonía en un hospital. Y vaya la que montan. Y continuamos un poco para adelante porque es interesantísimo. Cómo van preveyendo lo que viene. Y ellos siempre tienen una resolución. El MI5 siempre piensa, a este hombre le van a hacer una autopsia.
Claro. Este hombre van a investigar su vida, si existe o no existe, como bien dice. Claro. Le ponen una novia. Las deudas y todo. Es tremendo, ¿eh? Algunos médicos forenses de Londres habían sido previamente informados que necesitaban un cadáver con determinadas características. Este plan se lleva a máximo secreto. Tanto es así que se traslada en un contenedor estanco refrigerado donde ponía material óptico. Lo meten en un submarino, en el HMS Serral. El submarino pone rumbo a España. La noche del 30 de abril sube en la costa española, le dan un sermón al cadáver, le rezan al cadáver y lo echan al mar. Lo tenían todo previsto. ¿Por qué lo tiran con un paracaídas? Lo tiran con un paracaídas para simular que el espía había saltado desde un avión y había fallecido en la caída al mar y por lo tanto ahogado. El cuerpo fue llevado por el pescador, como hemos dicho, hasta la playa de Punta Umbría, donde pasó varias horas. Si se busca un poco en internet hay algunas imágenes. Es un auténtico inglés vestido de militar. Varias horas estuvo tirado en la playa hasta que llegó un médico forense español que certifica efectivamente que aparentemente ese cuerpo ha fallecido por ahogamiento. Hay cierta discrepancia en si el cuerpo fue llevado a la sala de autopsias del propio cementerio de Punta Umbría o de Huelva. Yo creo que fue llevado al de Huelva, ya que hablan del cementerio de la Soledad continuamente, y buscando hemos dado que el de Huelva se llama así, el cementerio de la Soledad. Este hombre, el gobierno pide que se le devuelva el cuerpo, es decir, el gobierno británico que había articulado esto, que había cogido el cadáver y lo había lanzado al agua para que fuese recuperado. Ahora pide que se ahora devuelva. dice necesito que sería el cuerpo. lo normal dentro del engaño, ¿no? Eso es, necesito el cuerpo porque es un militar que ha muerto en acto de servicio y lo tengo que enterrar con honores. Además, le exige al gobierno español que le devuelva el maletín con los sobres sin abrir, ya que son secretos de Estado. Fijaros cómo miden los tiempos, la inteligencia de estas personas, la concentración, la dedicación personal y mental que hay que tener para organizar todo esto. Cómo hay que conocer el campo de batalla, la inteligencia táctica que tantas veces hablo yo aquí de ella, que la utilizan mucho los entrenadores. Conozco el campo de batalla y sé por dónde y cómo. Total, ¿qué pasa? Que los nazis tenían preferencia porque llegaban los primeros. Porque en Huelva, como hemos dicho, había un consulado o una embajada y había alemanes en ella, y entre esos alemanes había espías. Previamente a todo esto, y como hemos dicho que los alemanes llegan los primeros, los ingleses sabían que iban a llegar los primeros, por eso los sueltan en la costa de Huelva. Llegan dos espías alemanes, le hacen foto a toda la documentación, al cuerpo, y lo envían rápidamente a Berlín, al alto mando alemán. El alto mando alemán analiza la documentación intervenida y
Hitler se muestra escéptico. Demasiadas coincidencias. ¿Qué ocurre aquí? Se van, exhuman el cuerpo, dicen que lo trasladan a Alemania y lo someten a una autopsia. Había que ver, había que confirmar si el militar, la etiología de la muerte, cómo había sucedido la misma. ¿Había sido por ahogamiento o bien tenía el cuello partido o un tiro? Los médicos forenses alemanes confirman encharcamiento en los pulmones. Inmediatamente se le traslada a Adolf, que seguía puntualmente el transcurso de este caso, porque era importante. Ellos ya sabían que los aliados estaban moviendo tropas para invadirles. Coincidió también que en esos momentos el ejército alemán no pasaba por la mejor etapa. Los soldados empezaban a estar cansados de tantos años de guerra, los suministros no llegaban con la fluidez que necesitaba tal máquina bélica, situación que también es leída por el espía que organiza todo esto, y se le confirma al Führer que ese cuerpo ha perdido la vida por ahogamiento. Tanto es así que rápidamente se moviliza el grueso de las tropas que estaban defendiendo otras partes de la costa norte, es decir, la que da a Inglaterra, Normandía. los quitan de allí para que se vayan a la zona mediterránea. Se da un comunicado, ese comunicado radioescuchas ingleses lo captan, son capaces de descodificarlo y ven que efectivamente se han picado. Y están movilizando, quitando tropas de donde ellos querían que se quitasen. Buscando el apoyo que era del norte sur de Europa. Así es eso. Inmediatamente se le comunica al propio presidente, a Winston Churchill, que se encontraba de visita en Estados Unidos, y recibe un famoso telegrama. A Winston Churchill se le manda un telegrama codificado que venía a decir: carne picada, tragada entera. Es decir, el engaño había funcionado. De hecho, los alemanes no sabían que aquello iba a ser el principio de su derrota. Antes era más fácil porque no existía tanta prueba científica, ¿no? No había lo de las huellas, el ADN. Hoy en día sería muy difícil hacer una cosa de esa, ¿no? Con la ciencia como avanza. Bueno, en el fondo esa es mi forma de pensar, y Pedro ahora dirá que él es un entendido. Pero yo creo que en el fondo, por mucha técnica que haya, el factor humano, las decisiones las toman humanos, y claro, la percepción humana es la que verdaderamente motiva un desenlace. Entonces yo creo que es muy importante la decisión humana en todas estas cosas para caer en un juego de esos, ¿no? Aquí, desde mi punto de vista, después de haber indagado, yo he llegado a la conclusión que la verdadera madre del cordero aquí está en el periodo de debilidad que pasaba el ejército alemán. Los espías británicos leen eso, leen ese momento de debilidad. Igual, en otro momento histórico de la Segunda Guerra Mundial, no hubiesen picado.
¿Por qué? Porque les hubiese dado igual. Hoy en día se siguen las inteligencias de los países siguen haciendo cosas de estas. ¿Cuántos dobles no tienen las personalidades? Yo muchas veces me pregunto y me digo, ¿qué trabajo costará buscarle un doble a nuestro rey actual español, con lo alto que es y esas características tan propias que tiene? Pero bueno, ¿quién te dice que no? ¿Esto qué lleva? Esto lleva a que el ejército alemán tiene que tomar una decisión apresurada, la tiene que tomar su máximo dirigente en un momento delicado, y la historia actual, ahora en el siglo XXI, nos dice que los países tienen que estar dotados de inteligencia. Tiene que haber unidades de inteligencia. La inteligencia nos hace adelantarnos al hecho. Los atentados de cualquier grupo terrorista. Si hay inteligencia, si hay escuchas, si hay seguimientos, si hay vinculación entre las células, entre los radicales que están en prisión y los que están en la calle, esa es la inteligencia de nuestros días. La prevención de grandes atentados. Claro, por otro lado, es que tampoco nadie se quiere destapar y dar a todo el mundo sus intenciones, es decir, que todo el mundo juega al juego, Claro, de hacer lo que quiero, pero sin levantar polvo, ¿no? Esto se puede trasladar, este engaño se puede trasladar al 11, a las Torres Gemelas. al 11S. Bueno, lo que es verdad, Porque engañaron ahí, bueno... que esos dos pedazos de rascacielos se cayeron, ¿eh? Así de claro. Sí, no, ya, pero que te digo yo, de coger un avión, meterte en la cabina del piloto, se ha aprendido ya de eso y se ha tomado Claro. medidas, ¿no? Claro. Pero que imagino Claro. que es un plan... Ahí también ocurre, Iñaki y los otros compañeros, no sé si estáis vosotros de acuerdo en esto, como antes hemos comentado, los momentos históricos. Hay un antes a la caída de las Torres Gemelas y un post. La inteligencia se vuelca ahora mismo en ese tipo de hechos. Bueno, aquí tuvimos nuestro 11M. Lo tuvimos. Era yo por aquellos entonces policía en La Rinconada, que tiene estación de tren. Sí, Que tiene estación de tren, y bueno, y ahí nos movilizaron. sí. Claro, después de eso movilizaron toda la línea férrea española, toda. Antes tú veías una mochila y no echabas cuenta, Claro. se le ha perdido a alguien. Claro. Pero a partir de ahí, Y es un caso histórico que yo desconocía, tiene películas, libros. Creo que hace un año o dos se empezó a grabar otra en las costas de Málaga, y la verdad que fue una estrategia memorable. 80 años después la estamos recordando como un plan estratégico. Bueno, tanto es así que Punta Umbría se tornó clave para que los nazis perdieran la Segunda Guerra Segunda Mundial. Guerra y Mundial. además ocurre una cosa, que al día de hoy el comandante William Martin sigue enterrado en el cementerio de Huelva. Y le llevan flores, ¿verdad? Convertido, sin saberlo, en el principal testigo de una de las operaciones más famosas de contraespionaje. Tiene WhatsApp. Tiene flores frescas siempre, que al parecer se las llevan personas que vivieron en la cuenca minera de Huelva, los ingleses que vivieron en la cuenca minera de Huelva, sus generaciones le llevan flores a este señor. Y pasó de ser un indigente A un héroe. a un A un héroe. héroe. No está claro si el cuerpo está allí o no, no está Bueno, claro. esta- No está claro si el cuerpo la continúa. nota Bueno, está- llegamos... Está actualizada al 30 de abril, pero del año 2020. Sí, pero no decía- sabemos si el no cuerpo... Llegamos al final del programa con mucha pena, porque esto da que hablar. Un placer.